Son las 12, supongo que hasta la 1:30 tenemos tiempo, ¿no? Bueno, dice así la palabra en Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 9, un pasaje también hartamente conocido, pero que quiero utilizar como base de la palabra de esta mañana. Dice así: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. La porción de la palabra, como decía, es muy conocida, es un pasaje que mi mamá me leía desde que tengo memoria, ¿no? Después, más adelante, está el famoso pasaje que nos suelen decir a los nenes cuando teníamos algo difícil por delante. Mi mamá me lo decía siempre, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Bueno, es parte de la misma carta y del mismo capítulo del libro de Filipenses. Entonces, muchos de nosotros conocemos mucho esta porción de la Biblia, pero suele suceder que cuando vos lees una palabra que leíste mucho, de repente el Señor te muestra algo que parece que no habías leído nunca, ¿no? Y entonces quiero tomar algunas cosas que me sorprendieron esta semana de este pasaje, y te voy a compartir algunas cosas que en realidad, para ser absolutamente sincero, me están pasando a mí, ¿no? Creo que lo más valioso de poder compartir una palabra es hablar de lo que a uno le pasa y de lo que uno vive, y no de cosas que son teóricas y que después hay que ver quién las puede cumplir, ¿no? Entonces, nada de lo que te voy a contar o de lo que te voy a decir hoy a la mañana me es ajeno. De hecho, empecé a preparar esta palabra y, como suele suceder, generalmente cuando uno empieza a preparar una palabra empieza a ser probado en aquello que está preparando para decir, ¿no? Así que es lo que me pasó esta semana. Esta partecita de la palabra de Filipenses es como un mini instructivo de vida cristiana, ¿no? Con un manualcito de bolsillo de todo lo que un cristiano debiera tener en cuenta para poder vivir la vida en Cristo bien, ¿no? Fíjate que dice: estén alegres, cultiven la alegría. Dice que todo el mundo sepa que son considerados, ¿no? Es decir, que no te pasa de largo lo que le está sucediendo al que está al lado tuyo, sino que sos considerado con él y te das cuenta lo que él está viviendo, ¿no? Es, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol acá. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, es decir, sean agradecidos, cultiven la oración. Distintos tips de vida cristiana en 4 o 5 versículos de una porción del libro de Filipenses, ¿no? Ahora, hay una parte del pasaje que es la que a mí me llamó la atención y la que da motivo a la palabra de esta mañana, y es la que tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Habitualmente, quienes somos muy racionales y que solemos pasar todo por el filtro de la mente, solemos tener en la vida cristiana una fuerte contradicción, ¿no? Entre los pensamientos y lo que el Señor quiere hacer, o lo que a veces llamamos más espiritual, ¿no? Entre las ideas o lo que a nosotros nos pasa por la cabeza y lo que quizá Dios está queriendo hacer, ¿no? Y a veces pareciera que ser racional es lo contrario de ser espiritual, ¿no? Pero quiero demostrarte esta mañana que no hay nada más espiritual
que poner a los pies del Señor nuestros pensamientos, ¿no? ¿No te pasó nunca que pensaste que algo iba a pasar y después pasó? ¿O soy el único loco al que le pasa eso? ¿No te pasó nunca que viene un pensamiento a tu mente que te marca todo el día y que te aprieta el pecho? ¿No te pasó nunca eso? A mí me pasó esta semana, ¿no? Que de repente un pensamiento que no sabes por qué llegó a tu mente en ese momento, viene a tu cabeza y de repente te llenaste de angustia y se te apretó el pecho para todo el resto del día. ¿Hasta cuándo? Hasta que te diste cuenta, ¿no? Y rechazás, como decían las hermanas, ese pensamiento en el nombre de Jesús, pero mientras tanto en tu mente, un solo pensamiento cambió todo tu día, ¿no? ¿No te pasó nunca que pensaste mal de alguien y resulta que después las cosas no son como las habías pensado? ¿Sí o no? Te digo más, algo que me pasó esta semana. ¿No te pasó que estabas pensando mal de alguien y la persona vino y te dio un abrazo? ¿Y de repente quedás descolocado? ¿No te pasó nunca de discutir o pelear fuerte con alguien a raíz de tu forma de pensar? ¿No te pasó nunca eso? Me río porque es la descripción de mi vida eso, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención que a partir del versículo 6, el mandato del apóstol ahí en la palabra es, no se preocupen. Todo lo que yo te voy a leer esta mañana está en versión Nueva Traducción Viviente, ¿no? Lo digo porque por ahí alguno está siguiendo los pasajes de la Biblia Reina Valera y va a haber palabras que no coinciden, sencillamente porque es otra versión de la Biblia. Me he hecho muy fanático de esta versión de la Biblia en los últimos tiempos porque me encanta la manera en la que interpreta ciertas partes de la Biblia, ¿no? Entonces, el versículo 6 dice, no se preocupen por nada, ¿no? No dice, bueno, hay cosas importantes que valen la pena preocuparse y por el resto no se preocupen. No, dice no se preocupen, ¿por qué? Por nada, ¿no? Dice no se preocupen por nada. Díganle a Dios todo lo que necesitan y más tarde el versículo 7, el final, la conclusión de esa parte del razonamiento es, la paz de Dios cuidará ¿qué? Su mente. La paz de Dios cuidará su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Lo contrario a la angustia es la paz del Señor, ¿no? Cuando vos estás con el pecho apretado y angustiado y preocupado, ¿no? Hace poco me despedí de alguien en la casa y me dijo, bueno, le digo, bueno, nos vemos, sí, nos vemos, si no me enfermo. Me dijo, ¿no? Pero pará, o sea, ¿cómo vas a decir semejante cosa? No, bueno, porque los síntomas que tengo, bueno, sí, está bien, pero... o sea, la persona ya está pensando, ¿no? Angustiada, pensando que se puede enfermar, ¿no? Eso es angustia, ¿no? Cuando los pensamientos aceleran tanto tu corazón que de repente perdés, ¿qué? La paz, ¿no? Y dice acá el pasaje en el versículo 7, la paz de Dios cuidará su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, muchos de nosotros vivimos en Cristo Jesús y no tenemos paz. Entonces, lo que quiero compartir esta mañana son algunos pensamientos que reflejan que la Biblia habla claramente acerca de que nuestros pensamientos deben ser redireccionados, redirigidos, puestos a los pies del Señor, y el Señor usa nuestros pensamientos para poder traernos paz. Lo dice la palabra en el final del versículo 7 de la porción que acabamos de leer de Filipenses. Lo que sucede en nuestra mente influye de manera positiva o negativa en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Evidentemente, si le ponemos al Señor nuestra mente bajo su autoridad, bajo su poderío, el Señor usa. ¿Quién creó nuestra mente? Ahora, Dios se equivocó, estaba distraído en el momento que estaba haciendo algo, se fue a ver el partido y cuando volvió estaba creada la mente. No, por alguna razón que a Él se le ocurrió, puso mente en nosotros. Por lo tanto, si ponemos nuestra mente a sus pies, Él usa su creación para nuestra bendición. Entonces, el primer punto ahí que resalto es, los pensamientos son una herramienta de Dios. Dice otro pasaje, también otro pasaje conocido en
epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos, esto por ahí lo podrían explicar más los psicólogos, la gente que hace psicología social o los médicos, pediatras, pero cuando empezamos a caminar nuestra vida, comenzamos a construir patrones de pensamiento, ¿no? Que son mecanismos que nos llevan a actuar de determinada manera, a reaccionar de determinada manera o a juzgar las cosas de determinada manera ante determinados estímulos. ¿Está bien? Y entonces empezamos a conformar todo un patrón de pensamiento y una red de patrones de pensamiento acerca de las cosas que nos rodean, y eso a lo largo de nuestra vida termina conformando lo que después se llama la cosmovisión, ¿no? Lo que nosotros pensamos acerca del mundo. Y eso es lo que influye en la forma en que nosotros reaccionamos, hablamos, decimos, contestamos, etc. Al científico más famoso del mundo, que es Albert Einstein, si yo les pregunto el nombre, está probado esto empíricamente, ¿no? Que cuando vos haces una pregunta, la primera respuesta de la gente siempre es la que está encima, es la misma forma en la que el buscador de la computadora vos ponés mariposa y lo que más busca la gente es lo que aparece arriba en la lista, ¿no? Y entonces se sabe que si uno dice ¿quién es el científico más famoso del mundo? La respuesta automáticamente es Einstein, ¿no? Bueno, a él se le atribuye esta frase: no esperes resultados diferentes si siempre haces las mismas cosas, ¿no? Ahora, el pasaje de Romanos, cientos de años antes de Einstein, vierte más o menos el mismo principio en la Biblia, ¿no? El principio es: lo nuevo llega cuando cambiamos la forma de pensar. ¿Está bien? Si siempre pensás igual, no esperes resultados diferentes. Entonces el pasaje dice, en Romanos 12, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al transformarles, al cambiarles la manera de pensar. Se estima que la mente humana puede almacenar 2,5 millones de gigabytes de información, ¿no? Esto vendría a ser como que en nuestra cabeza entra la misma información que, para los que saben de computación, en 250.000 computadoras de 1 terabyte, ¿no? Más o menos, Pero en realidad las de 1 terabyte son las más nuevas, ¿no? Las promedio tienen disco de 512, así que vendrían a ser la misma información que en 500.000 computadoras. Podemos guardar, almacenar de información en la cabeza a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero esa es la capacidad de almacenamiento de información, ¿no? Después, otra cosa es las aplicaciones o los programas que nosotros usamos para ejecutar las cosas, ¿no? Los que alguna vez usan una computadora durante el día para trabajar, saben. Una cosa es lo que yo guardo en mis documentos y otra cosa es apretar el botoncito del Word para que se abra y poder escribir, ¿no? Bueno, los patrones de pensamiento son como si fuera el Word, ¿no? Que abrimos los software que nosotros tenemos en la cabeza para reaccionar y hacer las cosas de determinada manera. Ahora, existen buenos y malos patrones de pensamiento. Algunos nos llevan al éxito y otros nos llevan al fracaso. Ahí tenés los libros del pastor Daniel González explicándote qué patrones de pensamiento son buenos para poder administrar mejor tus finanzas, para poder invertir, para poder ahorrar, para poder crecer, para poder prosperar. Y ahí tenés los libros que dicen, por ejemplo, 7 principios para el éxito, que te explican cuáles son los patrones de conducta que tenés que eliminar de tu vida para poder ser más efectivo, tener mejores relaciones, etcétera, etcétera. Hay libros y libros escritos acerca de esto. Pero el primer libro que habla de esto es la Biblia, en todos los casos. De hecho, muchos de estos libros, de una cosa y de la otra, están basados en principios bíblicos. Ahora, hay patrones de pensamiento que se arraigan en nosotros y nosotros terminamos siendo fanáticos de nuestros propios pensamientos o de nuestras propias ideas. ¿No les pasa eso a veces? Que uno termina siendo fanático de su propia manera de pensar.
a los que creen en determinada idea o en determinada ideología, les pasa esto, ¿no? Terminan siendo fanáticos de su propia forma de pensar. Y cuando esa forma de pensar se arraiga a lo largo de varias generaciones, el patrón de pensamiento se convierte en una tradición, ¿no? Por eso después viene la frase, acá las cosas siempre se hicieron así, ¿no? Acá el abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así y yo lo hago así. ¿Y está bien o está mal? No se pone en tela de juicio porque acá las cosas siempre se hicieron así, ¿no? Ahora, el mandato del apóstol en esta parte de la Biblia es, dejen que Dios transforme sus vidas en otra cosa al cambiarles la manera de pensar. Entonces, lo primero que tenemos que entender si queremos obtener distintos resultados y mejorar nuestra calidad de vida en Cristo es que hace falta a veces renunciar a nuestros patrones de pensamiento, aunque sean patrones de pensamiento que nos gustan, ¿no? ¿Por qué razón la cena del Señor se sirve en copitas? Yo los desafío a que me digan un versículo de la Biblia donde dice que la cena del Señor se sirve en copitas y que los pedacitos de pan se cortan en cuadraditos. Quédense pensando. No existe tal cosa, ¿no? Es una tradición, ¿está bien? Es un patrón de conducta, de pensamiento, de forma de hacer las cosas que traemos de generación en generación y hemos conservado. Pero yo he participado de otros lugares donde la cena del Señor se sirve en un copón y todos toman del mismo copón, ¿no? Y nosotros servimos la cena del Señor una vez al mes, los primeros domingos de cada mes, ¿no? Y hay otro lugar donde la cena del Señor se sirve todos los domingos, ¿no? O donde hacen un culto especial para tomar la cena del Señor también, ¿no? Entonces, como ejemplo digo esto, ¿no? Pero pensá cuáles son tus patrones de pensamiento que hacen que vos siempre actúes de la misma manera y obtengas siempre los mismos resultados. Quizá lo que el Señor está pidiendo en este tiempo para vos es que te atrevas a poner en tela de juicio si todas las cosas que pensás que son así son verdaderamente así. Ese es el mandato del apóstol en Romanos 12:2 cuando dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es decir, para que Dios nos transforme, la mejor forma de lograr resultados distintos y ser nuevas criaturas es permitir que Dios use la herramienta de nuestros propios pensamientos para hacernos de nuevo, para implantar en nosotros nuevos patrones de pensamiento, nuevas formas de reaccionar, nuevas formas de juzgar. Así como en el milagro de la multiplicación del pan y los peces, la llave del milagro estuvo en las manos de los discípulos, porque si ellos no salían a repartir el pan no se multiplicaba. De la misma manera, la llave del obrar de Dios en este caso está en tus manos y está en la mía. Si vos no, por eso dice, hagan tal cosa y Dios va a cambiarle la manera de pensar. No, dice, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarle la manera de pensar. Es decir, que la llave la tenés vos. Si vos lo dejás, Dios te transforma. Y si vos no lo dejás, Dios no te transforma. Un segundo punto tiene que ver con que controlar nuestros pensamientos no es una cosa de un día para el otro, más bien es todo un trabajo, es un ejercicio, ¿no? Dice el pasaje en Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Vuelvo a leer. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Se ha comprobado de una enfermedad, los que somos profesores conocemos de esto bastante, que hay gente que se distrae sistemáticamente, y hay gente que se distrae porque es hiperactiva, hay gente que se distrae porque no le interesa lo que está escuchando, y hay otra gente que en realidad tiene una enfermedad que no le permite concentrarse, ¿no? Esa enfermedad se abrevia TDA,
por una sigla de trastorno por déficit de atención. Y los principales síntomas de esa enfermedad es fácil distracción y evidente dificultad para concentrarse en una actividad determinada o en una conversación. Y, atente a esto, tendencia a cambiar de una actividad a otra sin terminar ninguna. Esos son los síntomas de las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Ahora, yo estoy convencido de que muchos de nosotros, me incluyo, tenemos TDA espiritual, ¿no? Nos cuesta concentrarnos en la palabra, nos cuesta concentrarnos en orar, nos cuesta concentrarnos en lo que se está impartiendo desde acá, nos cuesta concentrarnos en abrazar al hermano, ¿eh? Nos cuesta empezar la tarea en un ministerio, viste que dice, yo este año voy a trabajar en el Club de Amigos de Jesús. Viene 2 clases y la tercera no vino más, ¿no? O yo este año me voy a comprometer con esta otra tarea. La hace una vez, la hace 2 veces, la hace media vez y desapareció, ¿no? Nos cuesta ser constantes en congregarnos, ¿no? Siempre hablamos esto con los pastores, es algo que siempre lo conversamos, lo oramos, tratamos de transmitir una palabra que sea acorde, ¿no? Pero en general siempre decimos, si en este lugar estuviera toda la gente que conforma la iglesia sentada al mismo tiempo, el mismo domingo, quizá necesitaríamos por lo menos un 50% más de sillas, ¿no? Pero sucede que hay hermanos que vienen un domingo y descansan 3. Y no coincide el cronograma de este con el cronograma de este y con el cronograma de este. Entonces, cuando este está, este no está. Y cuando este está, este no está. El templo está siempre lleno, pero la gente siempre es diferente. Preguntate vos, si hay hermanos que hoy no ves, ¿no? Y quizá cuando vos no vengas el domingo que viene, va a haber ese hermano que te va a extrañar a vos. Tenemos TDA espiritual, nos cuesta ser constantes, ¿no? Es un día a la semana, a la mañana, de 10:30 a 1:30, ¿no? Pero como cuesta, ¿no? Tenemos TDA espiritual. Ahora el pasaje asocia por carácter transitivo la paz del Señor a la concentración en Él. Y fíjate, si querés, no llegué a hacer un PowerPoint porque tenía la idea de escribirlo esto, cuando uno lo ve, lo asocia mejor, pero si te animás y volvés en el pasaje al versículo 7 de Filipenses, decía, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y este dice, tú guardarás en completa paz a aquellos que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. En ambos pasajes, escritos con cientos de años de diferencia, se asocia la paz del Señor a los pensamientos, ¿no? Y a concentrar los pensamientos en el Señor. Pero me llama la atención porque dice concentrarse, ¿no? No dice pensar, ¿no? Volar con el... No, dice concentrar en Él los pensamientos. Hay otra versión de la Biblia, la más vieja, la de la Reina Valera, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento en ti persevera, ¿no? Perseverar es ser constante, es persistir, es ejercitar la mente de tal manera de concentrar nuestros pensamientos en el Señor, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él hizo, en lo que Él es, ¿no? Y de vuelta, como te decía al principio, no creo ni por las tapas que yo haya alcanzado esto. Por el contrario, mi familia te puede contar, después preguntales, ¿no? Lo que fue esta semana en casa, lo que fue mi transcurrir en la semana en casa, ¿no? Por no tener persistencia, por no tener constancia en los momentos de angustia, en los momentos de cansancio, en los momentos de dificultad, de poner los pensamientos en el Señor. Como decían las hermanas acá, hoy a la mañana, rechazar los pensamientos que no vienen del Señor, ¿no? Y poner en su lugar pensamientos que ejerciten nuestra mente en su propósito, en sus promesas, en su palabra. Yo tenía un mentor hace un tiempo, cuando empecé más a trabajar en todo lo que es mi profesión, conseguí un mentor que me ayudó mucho a entender de qué se trataba mi profesión, porque en la facultad, les cuento a los que están estudiando, no les enseñan, no te enseñan
cómo es tu profesión. Te enseñan un montón de cosas y después cuando tenés que llegar al momento de trabajar, las cosas son bastante diferentes, ¿no? Y este mentor lo que me dijo a mí es, focalizate. Vos estás muy disperso, ¿no? Vos haces 500 cosas a la vez, vos tenés 35 millones de responsabilidades, vos tenés que focalizar tu mente en una sola cosa, ¿no? Y cuando hagas eso vas a ver cómo cambia tu ecuación y cómo empezás a ser más efectivo en lo que haces. Me llevó bastante tiempo, pero de a poco siempre me acuerdo de él, focalizate, Diego, focalizate, ¿no? Y lo trabajo y me cuesta, ¿no? Todavía me pasa que hoy a la mañana me salía para acá y me acordé de 2 o 3 cosas que no había hecho en la semana por no focalizarme, ¿no? Y entonces el mismo principio se aplica para nuestro TDA espiritual, ¿no? Para sanarnos de nuestro TDA espiritual, lo que necesitamos es focalizar nuestros pensamientos en Él. Lo primero es renunciar a nuestros patrones de pensamiento erróneos. Cada uno identificará cuáles son los suyos, ¿no? Y en eso que el Espíritu Santo haga la obra trayendo a tu mente en qué tus patrones de pensamiento están equivocados. Y lo segundo es, una vez que renunciaste a tus patrones de pensamiento equivocados, focalizar tus pensamientos en los patrones de pensamiento del Señor. Por eso dice el pasaje, tú guardarás en perfecta paz a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Un tercer elemento, un tercer punto, es que los pensamientos son un campo de batalla. Si vos buscás, después poné en la Biblia, poné en el Google pensamientos más Biblia, y vas a ver que de todos los pasajes acerca de los pensamientos que hay en la Biblia, yo estoy eligiendo un par nada más, ¿no? Pero son un montón. La Biblia habla un montón de los pensamientos, ¿no? Lo cual también me da la señal de que si en la Biblia se mencionan un montón los pensamientos, deben ser importantes los pensamientos, ¿no? Pero en esta parte, en este pasaje que está en 2 Corintios 10, versículo 3 al 6, dice lo siguiente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Este es un pasaje que si vos vas a un curso de guerra espiritual, es como el encabezado, ¿no? ¿Viste? Está el lema Congreso de Guerra Espiritual y está el pasaje. Lo he visto, ¿no? Nuestras armas no son carnales, pa. Es decir, se usa más para lo espiritual, ¿no? Pero en realidad acá está hablando de la mente, ¿no? ¿O será que la mente es espiritual? ¿No? Porque fíjate que dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas ¿de qué? De razonamiento, estructuras de pensamiento, ¿no? Dice, capturamos los pensamientos rebeldes. Lo dice la Biblia en la versión NTV, por eso me gusta tanto. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Lo que está describiéndose acá es una lucha, ¿no? Una batalla. Cuando nosotros nos sentamos a ver pelis en casa, siempre habitualmente nos gustan las de suspenso o las épicas, ¿no? Las épicas, cuando vos te pones a ver una película épica, es guerra, batalla, sangre que salta por todos lados, ¿no? Sangriento es una batalla. Ahora, esta batalla que está acá, imagínatela como una batalla que sucede acá 24 horas al día, ¿no? Es una batalla que tiene lugar incluso cuando estamos durmiendo, ¿no? Porque cuando estamos durmiendo, los pensamientos que acumulamos durante el día, la información que guardamos acá en el archivo, sigue funcionando, a pesar de que nosotros tenemos los ojos cerrados, ¿no? Por eso, también vuelvo a preguntar, ¿no te pasa que a veces estuviste con la cabeza tan quemada pensando cosas durante el día que después no podés dormir? Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque aun cuando queremos poner en reposo nuestro cuerpo, la batalla de la mente se sigue librando, ¿no?
Ahora acá, el apóstol también da 2 o 3 herramientas claras que nos sirven para poder librar esa batalla, ¿no? Es imposible que uno esté cómodo en medio de una batalla, ¿no? Porque lo que pasa en una guerra, por eso doy el ejemplo de las películas estas épicas, porque es muy gráfico, lo que pasa en una batalla, en una de estas películas, es que caen bombazos y flechas de todos lados, ¿no? Entonces, si vos te quedás quieto en un lugar, estás terminado, ¿no? ¿Por qué? Porque te cae una flecha, te cae una lanza, viene uno y te clava una espada, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando estás en una batalla, no es lindo, digamos, no es agradable, no es para relajarse, ¿no? Es un estado de tensión permanente y de peligro permanente que hace que estemos movilizados, ¿no? Ahora, cuando somos conscientes de que en nuestra mente se produce esa batalla todo el tiempo, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, ¿no? Los ataques a nuestra mente son el infinito cúmulo de información que ataca a nuestra mente todo el tiempo. También está calculado esto, no quise ponerlo acá para no llenar de datos, ¿no? Pero está calculado cuánta es la información que nosotros acumulamos todo el día solamente por andar en la calle. Porque vos cuando andás en la calle ves un cartel, cuando andás en la calle ves que pasa un auto con una publicidad, escuchás el parlante ese que va tirando cosas, ¿no? Estás sentado en el trabajo y el compañero puso la radio y pasan publicidad, ¿no? O querés abrir el diario en la computadora y te clavan un banner con una publicidad, o abrís una aplicación en el teléfono y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y esa es información, 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 información. De toda esa información sirve menos del 5%. El resto es basura, pero entra a la mente, entra a la mente, entra a la mente. Entonces la primera batalla que nosotros tenemos que librar acá, en base a lo que dice el pasaje, es ¿cuál es la información que nosotros dejamos entrar a nuestra mente? ¿No? Porque de eso después, esa es la materia prima de los patrones de pensamiento. La información que entra es lo que después se usa para construir patrones de pensamiento. Entonces, hay información que directamente habría que cerrar la puerta. Y esa sería una buena batalla para librar, ¿no? Si no te vas a quedar quieto, porque sos consciente de la batalla que se libra acá, lo mejor que puedes hacer es ir al frente, ¿no? Y para ir al frente, lo mejor al principio es, por lo menos, cerrar la puerta a un montón de información innecesaria, ¿no? Vivo hablando con gente y le digo, ¿cuántas horas pasás en el teléfono? ¿No? O cuántas horas pasás en Instagram, o cuántas horas en Twitter, o cuántas en Facebook, o cuántas horas mirando la televisión. Y no porque sea malo, sino porque hay algo que se llama también, lo digo cuando doy clase, costo de oportunidad, ¿no? Por toda esa info que vos estás dejando entrar acá, estás haciendo que otra info no entre, que por ahí sería mucho más productiva, ¿no? Ahora, una segunda batalla es, una vez que esa información entró, bueno, ¿cuáles dejamos que se arraiguen y cuáles tiramos a la basura? Porque hay momentos en los que es imposible impedir que esa información entre. Si vos estás en el colectivo, yendo a la facultad o al trabajo, y el que está al lado tiene puesta la radio y se escucha la publicidad, no vas a poder decirle al tipo, che, apaga la radio. Te tenés que aguantar y la información entró. Ahora esa información la bloqueás, la haces a un lado y no te sirve para nada, ¿no? Eso mismo debiéramos hacer con otro montón de información que entra a nuestra mente y quiere empezar a ser raíz, ¿no? Cuando la información basura crea raíz, se forma lo que se llama fortaleza espiritual o fortaleza del razonamiento, que es lo que menciona acá el pasaje. Así como los patrones de pensamiento son el software que nos hace mentalmente actuar y movernos de determinada manera, las fortalezas mentales son un virus que hace que nuestra mente opere de una manera equivocada, ¿no? ¿Qué se hace cuando en la computadora entra un virus? Se pasa un antivirus, ¿no? Porque el virus te hace que la computadora haga lo que se le cante y mande cosas que no tiene que mandar o ejecute cosas que no tiene que ejecutar, ¿no? Entonces, de la misma forma, una vez que la información entró a tu mente, vos tenés que evitar que esos datos creen en vos patrones de pensamiento nocivos, destructivos,
o que te hagan daño, ¿no? Para poner un ejemplo, y un ejemplo concreto sin nombre ni apellido, pero que seguramente te va a sonar conocido, ¿no? Te encontrás con alguien y te dice, ¿sabés que fulano en tal lugar estaba hablando de vos? Listo. Entró la información. ¿Cómo se forma una fortaleza? Ah, o sea que aquella vez quiso decir esto. Ah, o sea que la otra quiso decir lo otro. Te le cruzás y de repente el tipo estaba distraído, iba quemado, pasó de largo y no te... Ah, mirá, no me saluda. ¿Te das cuenta? Y empezás a crear un patrón de pensamiento equivocado que empieza a hacer raíz en vos y se genera rencor, se genera alejamiento, se genera división. ¿Pasa algo? Capaz que no pasa nada, ¿eh? Obviamente el otro capaz que se equivocó en hablar de vos, pero todo lo demás te lo imaginaste. ¿Soy el único loco al que le pasan estas cosas? Ahora, esas son las cosas que después impiden que puedas ir con el pan y la copa a compartir la cena del Señor con tu hermano, porque se genera división. Él está sentado ahí, vos estás sentados allá, pero no hay chance de que haya relación alguna, porque hay un patrón de pensamiento, solo un patrón de pensamiento, y nada más que eso, que te impide que puedas ir y abrazar a tu hermano. Lo mismo pasa para tu relación con tu esposa, para tu relación con tus hijos, para tu relación con el Señor, porque empezamos a crear patrones de pensamiento para un montón de cosas. Me pasó esta semana, ¿no? Se lo compartí a alguien. Me pasó eso, iba pensando mal de alguien. ¿Por qué este tipo hace esto? ¿Por qué este tipo hace lo otro? ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué lo cuidan tanto? ¿Por qué? ¿Y sabés lo que pasó? En el instante que estaba pensando eso, me encontré con la persona y la persona me abrazó. ¿Y sabés cómo el Señor me pegó una piña así, ¿no? Por lo que estaba preparando para predicar. Pero entonces, ahí es donde empezás a ser consciente de cómo opera el enemigo, porque con toda esa información que entra todo el día, que vos no podés evitar, el enemigo elige 2 o 3 pensamientos, tric, y los planta. Y si eso germina, se convierte en una fortaleza de razonamiento, y fíjate lo que dice acá, en un pensamiento rebelde. ¿Sabés lo que significa eso? Que vas a querer desterrar el pensamiento y el pensamiento no se va a querer ir. Entonces, ahí es donde viene esta situación. Señor, ¿por qué estoy pensando esto? Renuncio a esto en el nombre de Jesús, pienso otra cosa, pongo en mí tus pensamientos, Te pones a hacer la comida, vas, comes, y cuando terminas de comer estás lavando los platos y vuelve el pensamiento. Pero como no había renunciado recién y había dicho, Señor, sí, pero el tipo es un pensamiento rebelde. Dice acá, capturamos los pensamientos rebeldes. Hay pensamientos que son rebeldes, que no se quieren ir, que están arraigados. Y entonces, esta es la batalla que nos corresponde dar. Que hay 2 opciones. La batalla es sí o sí en la mente. Vos podés ser el soldadito que en la película está parado así y lo pasan por encima, o podés ser el que está recontra acorazado, que se pelea con 15 a la vez y los mata a todos, ¿no? En el medio está la tropa, ¿no? Pero digo, la actitud con la que encaremos esta batalla es crucial en el resultado y en el resultado de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es, como decía desde el principio, el pasaje de Filipenses, traernos paz. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras estén en Cristo. Hay un especialista que escribe acerca de estas cosas, que se llama Daniel Goleman, que tiene un libro muy conocido que se llama La inteligencia emocional, ¿no? El tipo dice que la inteligencia emocional es cuando nosotros podemos razonar los pensamientos antes de ejecutarlos, ¿no? Ser consciente de los patrones de pensamiento antes de ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, si vos ya sabés que cuando decís determinada cosa, tu señora reacciona, decís, no, si yo digo esto, mi señora va a reaccionar, no lo digo, cambio el patrón y el resultado es diferente, ¿no? Eso es lo que dice Daniel Goleman en su libro. Ahora, lo mismo se aplica para nuestros patrones de pensamiento espirituales, ¿no? Entonces, tenemos que tener inteligencia espiritual, ¿no? Saber identificar los patrones errados, pasar el antivirus
y desterrar de nosotros los pensamientos equivocados, los pensamientos rebeldes. Este trabajo solo lo puede lograr el Espíritu Santo, ¿no? Porque lo sobrenatural que nosotros tenemos, que no está en el libro de Daniel Goleman, es el discernimiento que trae el Espíritu Santo a tu corazón para decirte, este pensamiento no es. Este pensamiento no es, ¿no? 12:40, vengo bien, ¿eh? Bueno, un último punto que me parece muy importante porque es exactamente aquello en lo que nos estamos embarcando como iglesia, es el que da título al mensaje, que es un paso al vacío, ¿no? Dice el pasaje que leímos al principio de Filipenses, en el versículo 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, ¿no? Y después dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz, otra vez, estará con ustedes. El apóstol acá, el versículo 9, es el cierre, la conclusión de todo lo que viene diciendo antes acerca de los patrones de pensamiento, ¿no? Pero menciona acá 4 cosas que debemos poner en práctica, ¿no? Que él le dice a los filipenses, pongan en práctica, ¿no? Dice, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron, ¿no? Nosotros estamos embarcándonos en un tiempo en el que hemos puesto como prioridad para nuestro trabajo en la iglesia este año la relación entre el discípulo y el discipulador, ¿no? Y esta partecita del versículo 9, que repito, tiene absoluta relación con lo que viene hablando el pasaje anterior, los versículos anteriores acerca de los patrones de pensamiento, habla justamente de esto, de una relación de discípulo y discipulador, ¿no? El apóstol como discipulador y los filipenses como sus discípulos. Por eso dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron. Describe, ni más ni menos, que la relación entre el discípulo y el discipulador, y esto tiene estrecha relación con nuestra manera de pensar. Por eso puse en este punto y en el título del mensaje un paso al vacío, porque de repente este desafío en el que nos estamos embarcando va a implicar que todos nuestros patrones de pensamiento están en tela de juicio y que muchas de las cosas que creíamos que estaban bien, resulta que pueden ser cambiadas, ¿no? Y eso, cuando uno cree que todas las cosas son de determinada manera y de repente te dicen todo lo que creíste no era así, es como hacer esto, ¿no? Y dar un paso al vacío, porque vos perdés tus marcos de referencia, tus formas de pensar ya no son válidas, ¿no? Y entonces tenés que lanzarte al vacío sabiendo que el Señor es quien sostiene eso porque está poniendo nuevos patrones de pensamiento en vos, ¿no? Eso es la relación de discípulo y discipulador, porque si vos tenés que de repente ahora abrir tu corazón con alguien y tenés que desnudar tu vida con alguien para que ese alguien te ayude, te ministre, te contenga, te abrace, te guíe en los pasos del Señor, eso es como dar un paso al vacío, ¿no? Porque de repente, yo sé, hay personas que dicen, yo de esto no le cuento a nadie, ¿no? Esto no lo sabe nadie. Y es difícil, ¿no? Pero, como decía el punto anterior, es un trabajo, ¿no? Ahora, fíjate estas 4 cosas que describe el apóstol acá, desde el rol del discípulo y desde el rol del discipulador, ¿no? Dice primero, no dejen de poner en práctica lo que aprendieron de mí, ¿no? Aprender. Desde el rol del discípulo, aprender requiere tener el corazón abierto, ¿no? Requiere saber que hay alguien que sabe más que yo. O por lo menos hay alguien que me puede guiar en determinadas cosas, ¿no? Y eso es todo un trabajo, ¿no? Romper esto de que a mí, este me va a enseñar, este me pusieron de discipulador a mí. Oh, ¿en serio?
¿qué me puede enseñar este a mí? ¿Nunca escucharon eso? Yo sí, y lo escuché acá, ¿eh? ¿Este me va a enseñar a mí? Y desde el rol del discipulador requiere humildad, porque también es cierto que el que está desde el rol de discipulador necesita abrir el corazón para enseñar en amor, ¿no? Y no enseñar desde la soberbia, ¿no? Sino que no es una relación de superior y subordinado, ¿no? Es una relación de pares que caminan juntos, ¿no? Y entonces el discipulador necesita también humillarse a la altura del discípulo para poder acompañarlo, contenerlo, abrazarlo y amarlo, ¿no? Y es una construcción que se hace de a dos, caminando uno al lado del otro. Ahora, a todos en algún momento de este tiempo nos va a tocar cumplir ambos roles. Sí o sí, con alguien que me discipula, y nuestro objetivo es que todos podamos abrazar a alguien como discipulador. Fíjate la segunda cosa que hay que poner en práctica. Dice, lo que recibieron de mí, ¿no? Recibir implica, desde el lado del discípulo, tener la guardia baja, ¿no? Bajar también el orgullo de yo no necesito que me den nada, ¿no? Yo no necesito que me den nada. Entonces, lo decía Sergio también la otra vez en una de las reuniones, ¿no? Nos cuesta muy poco ser discipuladores, porque yo tengo a cargo, ¿no? Ahora, es diferente abrir el corazón para recibir que otro me quiera dar a mí, ¿no? Bueno, desde el rol del discípulo, recibir es abrir las manos para recibir, ¿no? Y desde el rol del discipulador es, por el contrario, ser capaces de soltar, ¿no? Abrir la mano, pero para soltar en el otro bendición, para soltar en el otro recursos, para soltar en el otro palabra, ¿no? La tercera acción que describe acá el apóstol es lo que oyeron de mí, ¿no? Oír. Este debe ser el trabajo más difícil de la tierra, ¿no? Quedarse callado y oír, ¿no? Sin opinar. El otro te está diciendo algo y vos escuchás, abrís los oídos, no oís, sino escuchás, al revés digo, no escuchás, sino oís, que es comprender lo que el otro te está diciendo sin emitir juicio ni opinión alguna, ¿no? Es abrir el oído, ¿está bien? Entonces, desde el rol del discipulador es aprender a abrir el oído, aprender a no estar juzgando y opinando todo el tiempo sobre lo que tu discípulo te está contando, sino que sencillamente escuchar, oír. Y el segundo trabajo más difícil debe ser el de elegir las palabras correctas, ¿no? El de elegir las palabras adecuadas. Dice Santiago en el capítulo 3, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, ¿no? Entonces, en esta relación de discípulo y discipulador, ambos escuchan y ambos hablan, ¿no? Pero quizá en el rol del discipulador, saber hablar a tiempo y saber escuchar a tiempo es clave, ¿no? Y en el rol del discípulo, saber abrir el corazón para contar y elegir las palabras adecuadas también es clave, ¿no? Y la cuarta acción que describe el apóstol como parte de la construcción de nuevos patrones de pensamiento es ver, ¿no? También está comprobado, ¿no? Que cuando uno ve, incorpora mucho mejor la información y las cosas que cuando uno oye, ¿no? Pero fíjate que dice, lo que vieron de mí, no dejen de poner en práctica lo que vieron de mí, ¿no? Desde el lugar del discípulo esto se relaciona con ser imitadores del discipulador, tal cual lo que dice este pasaje de 1 Corintios que dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Y desde el rol del discípulo, el desafío es saber que hay alguien que te está mirando, alguien que te está viendo y alguien para el que tenés que ser ejemplo. Se suele decir habitualmente en el cúmulo de información que recibimos, los personajes más mediáticos que dicen, yo no soy ejemplo de nadie, ¿no? Como dicen, a mí déjenme que yo haga lo que yo veo, pero no me imiten, ¿no? Que cada uno hace, ¿no? Y lo que sucede, termina pasando, es que todo el mundo imita a la celebrity o a la persona, ¿no? El que dice no me imiten es porque sabe
que su ejemplo no es bueno, ¿no? Y lo que estamos siendo desafiados en este tiempo es todo lo contrario. Sí, seamos ejemplo, sí, marquemos la diferencia, sí, hagamos algo distinto a lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, las 4 cosas y los 4 desafíos que plantea el apóstol, yo creo que es, como decía al principio, un mini manual de vida cristiana, el pasaje ese, y entonces, como parte de cambiemos la manera de pensar, dice, no dejen de poner en práctica, que era lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron en mí. Así que para cerrar este mensaje, repasemos estas 4 cosas. Primero, los pensamientos son una herramienta de Dios y lo que vos tenés que hacer es identificar cuáles son los patrones de razonamiento buenos y cuáles los malos. Los pensamientos no son malos de por sí, son una herramienta del Señor. El Señor las creó y las puso en tu mente. Es bueno pensar. Es bueno pensar. Y es bueno que Dios use esos pensamientos para bien. Así que lo que mejor podés hacer es identificar cuáles son los patrones de pensamiento que no son buenos para saber por dónde tenés que empezar. Lo segundo es ejercitarte, perseverar, ser constante en poner tus pensamientos en el Señor. Perseverar, ser constantes y poner tus pensamientos en su palabra, en sus promesas, en su bendición, en sus cosas. Lo tercero es saber que estás en una lucha y que esto no es fácil, sino que hay pensamientos rebeldes que vienen a querer meter un virus en tu mente para llevarte todo el tiempo a hacer cosas que no son las que el Señor tiene planeadas para vos. Y por último, atreverte a dar este paso al vacío de relacionarte con otros, de abrir tu corazón, de saber que vos podés ser de mucha bendición para otros, pero también hay otros que pueden ser de mucha bendición para vos, a los cuales tenés que abrir tu mente, a los cuales tenés que imitar, tenés que oír, tenés que escuchar. Entonces esta mañana te invito a que cierres tus ojos un momento y sencillamente le pidas al Señor esto. Señor, quiero identificar aquellos pensamientos que no son tuyos. Empezá por ahí. ¿Viste? Cuando empezás a sacar basura en tu casa, no sacás lo más chiquitito, sacás lo más alevoso, lo más grande. Y vas sacando lo grueso y empieza a quedar lo mediano. Sacaste lo mediano y de repente quedó, cuando sacaste todo, toda la tierra ahí, sutil metida entre los rincones, y entonces ahí tenés que barrer e ir limpiando, ¿no? Es imposible sacar la tierra que está en el fondo si no sacás primero los bultos que están arriba, ¿no? Entonces empezá a pedirle al Señor que te muestre lo grueso. Vos en tu corazón sabés. Pensá solamente en esta última semana. Yo hago un recuento de lunes a viernes de mi semana y te puedo decir con hora y minutos cuáles fueron los momentos en los que los peores patrones de pensamiento salieron a flote. Vos podés hacer lo mismo. Pero así como te puedo decir lo que fue evidente, porque lo vieron en mi casa, y no fue solamente visible para mí, sino que fue visible para los que estaban alrededor, también te puedo decir aquellos momentos en los que estaba solo pensando mientras manejaba, o en el auto, o en el trabajo, y hubo pensamientos que atacaron mi mente para decirme cosas que no estaban bien. Así que vos también podés hacer ese ejercicio. Empezá a pensar en cuáles son los pensamientos que te atacaron esta semana y que claramente no eran pensamientos que venían del Señor. Y empezá a trabajar porque vas a tener que hacer un trabajo de desterrar esos pensamientos que no corresponden. Y como dice acá la palabra, prepárate y arremangate, porque hay pensamientos rebeldes que se oponen a salir de tu mente y a los cuales va a haber que liquidar, pero hay que trabajar para matarlos, ¿eh? Y entonces, por último, poné tu vida bajo la absoluta autoridad del Señor.
Haz esta oración conmigo. Señor, esta mañana pongo bajo tu absoluta autoridad todo mi pensamiento, todo mi razonamiento, todos mis patrones de pensamiento desde el día en que nací, aquellas cosas que creo con todas mis entrañas que son sí y que son verdad, pero quizá no coinciden con lo que vos querés hacer en mí. Te pido perdón en el nombre de Jesús por haber pensado mal de otras personas sin haber enfrentado la situación difícil de ir y hablar las cosas de frente. Te pido perdón por haber yo hablado mal de otros delante de otras personas. Te pido perdón por haber establecido yo con mis palabras patrones de pensamiento equivocados en la vida de otros. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que empieces a implantar en mi mente tus pensamientos, tu palabra, tu propósito, tus promesas, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a mis pensamientos que me dicen que no se puede. Y en el nombre de Jesús, creo y digo que sí se puede. Nuestros pensamientos nos llevan permanentemente a lo natural, porque nuestros pensamientos automáticamente se remiten a nuestros sentidos. Y todo lo que es cierto es lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, lo que se puede gustar, lo que se puede oír. Pero en realidad los patrones de pensamiento del Señor tienen que ver con lo sobrenatural. Por eso cuando la hermana trajo un estudio que decía, usted tiene un nódulo, ella dijo, yo rechazo el nódulo en el nombre de Jesús. Eso es pasar de un patrón de pensamiento natural, escrito, que lo puedo ver y lo puedo medir científicamente, a un patrón de pensamiento sobrenatural, de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. Dios no tiene para vos planes de mal, planes de muerte, planes de fracaso. Dios tiene para vos planes de vida, planes de progreso, planes de prosperidad, planes de crecimiento. Entonces empezá a pedirle al Señor esta mañana que Él implante en tu mente los patrones de pensamiento que estén de acuerdo con sus planes, con sus propósitos, con lo que Él quiere para tu vida y no con toda la información y los datos que tenés. Renunciá en el nombre de Jesús a toda ideología. No sabes lo que ha sido de fuerte para mí esto. Porque tengo ideología, ¿cómo no la voy a tener? ¿Está mal? No, por supuesto que no. El problema es cuando adorás más tu ideología que al Señor. Ahí estás en problemas. Porque quizá Dios quiere hacer cosas que están en contra de tu ideología. ¿Y entonces qué haces? Renunciamos esta mañana en el nombre de Jesús al espíritu de Grecia. En el nombre de Jesús, que hace que toda cosa que vemos, que nos dicen, que escuchamos, sea filtrada por el medio de nuestro razonamiento. Y en el nombre de Jesús damos el paso al vacío, Señor, de abandonarnos a lo que vos quieras hacer con nosotros. No sin pensar, no sin razonar, porque dice la palabra que el razonamiento lo has puesto tú en nosotros. ¿Cómo renegaríamos del razonamiento, de ser personas racionales? Pero en el nombre de Jesús declaramos esta mañana que vos tenés la autoridad, no nuestro razonamiento, en el nombre de Jesús. Y que nuestras ideas quedan subordinadas a tu voluntad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Podés opinar, por supuesto. ¿Podés pensar que esto que estamos haciendo en la iglesia de discípulo y discipulador está mal? Por supuesto que lo podés pensar. Pero capaz que el Señor quiere hacer algo con tu vida, aunque vos opines que está mal. Da el paso al vacío, abandonate en los brazos del Señor y atrévete a probarlo al Señor. A ver si te sorprendés si el Señor quiere hacer algo con vos. Baja la guardia. Baja la guardia de tus pensamientos. Mirá quién te lo dice. Baja la guardia de tus ideas.
y abandonate a lo que el Señor quiere hacer con vos en este tiempo, que es un tiempo especial, un tiempo del Señor, en el cual el Señor se está derramando con poder. Estamos teniendo reuniones preciosas en su presencia, testimonios de milagros, de vidas transformadas, de personas que llegan a sus pies solas, sin que nadie les predique. Y vos te vas a quedar afuera porque no estás de acuerdo. ¿Qué es estar de acuerdo? Sino un patrón de pensamiento, una estructura mental que has construido en tu mente. Está bien pensar, pero este tiempo dedícalo a que el Señor implante en tu mente sus pensamientos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si esta palabra ha tocado tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie esta mañana. Y vamos a orar para terminar. Señor, quienes estamos de pie esta mañana, nos ponemos de acuerdo, hacemos acuerdo en el Espíritu para velar, porque en esta partecita de tu cuerpo, de tu iglesia, sea tu pensamiento, autoridad sobre nosotros, sobre la forma en que actuamos, en que nos relacionamos, en que nos vemos, en que razonamos, en el nombre de Jesús. Y ponemos toda nuestra capacidad de razonamiento, de pensar, de elaborar ideas, programas, planes, a tus pies, para que todo lo que nosotros somos sea una herramienta en tus manos, que en este tiempo esté dando fruto al 100 y al 1000 por uno en nuestra tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Vamos a cantar.